Muy buenas tardes, estimados estudiantes, siendo ya las 2 de la tarde con 3 minutos, vamos a dar inicio a la tercera maratón de humanidades que en este horario corresponde pues a economía, semanas 8, semana 9, semana 10, ciclo 2024-2. Para hoy día, sábado 11, una pequeña corrección ahí, sábado 11, inicialmente estábamos programados, a ver, vamos a hacer el cambio, un momentito. Bueno. ¿Qué temática corresponde a esta semana? A esta semana, este fin de semana de enero. A ver, hacemos una corrección, un momentito. Bien, ahora sí. Hecha la corrección. Bien, pasamos entonces a la primera pregunta, al primer ejercicio. Prestamos atención, la mecánica, como lo hemos reiterado en varias oportunidades, se da pues en el sentido de que puedan intervenir en el chat. Ahí veo que está habilitado el chat. Y también, si hay disponibilidad de audio, lo puedan hacer ustedes y participar en esta clase. ¿Cuál es la primera interrogante, la primera pregunta, el primer ejercicio? Atención. Dice, pregunta 1. Cierta pollería en Lima en un día ofrece su pollo a la brasa variando sus precios de la siguiente manera. Entre las 12 del día y las 4 de la tarde lo vende como menú ejecutivo a un precio de 14 soles 90. ¿Y qué incluye esto? Un cuarto de pollo con papas y una bebida gaseosa. Y entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche lo vende a 17 soles. Ya en este paquete, podemos decir en esta oferta, ya no incluye bebida gaseosa. Pedro, que trabaja cerca, tiene un horario de refrigerio desde la 1 de la tarde hasta las 2 de la tarde. Y María, que tiene un negocio cerca, tiene mayor flexibilidad horaria para... Entonces, para Pedro y María, respectivamente, los tipos de discriminación de precios que la pollería puede implementar son: en la primera alternativa A tenemos primer y tercer grado respectivamente, en la B por ubicación geográfica y horario, en la alternativa C por género y horario, en la D de tercer y segundo grados, y en la alternativa E de segundo y tercer grados respectivamente. Bien, ¿cuál es la posible respuesta? Vamos proponiendo algunos conocimientos para refrescar pues las ideas, ¿no? En relación al tema. Sobre discriminación de precios, o antes de eso, el precio, ¿qué viene a ser el precio? El precio viene a ser la expresión monetaria, así, subrayado, la expresión monetaria. En nuestro caso, pues nuestro país en soles, ¿no? Billetes, papel y monedas metálicas, que nos va a servir pues como dinero para poder pagar el precio respectivo. Entonces, volvemos a precio. Precio es la expresión monetaria, ¿ya? Del valor de los bienes y servicios. Entonces, ahí tenemos
una definición de precios para entender mejor de qué se trata esto. Ya hemos visto qué factores determinan el precio, ¿no es cierto? Hay dos escuelas ahí. Pero específicamente la pregunta va en el sentido de discriminación de precios. Bien, primer grado, segundo grado, tercer grado. En primer grado, una especie de monopolio. El ejemplo clásico, un médico en un pueblo, el médico más cercano o el centro hospitalario más cercano pues está a 5, 6, 7 horas de viaje, por poner el ejemplo así. Entonces, este es el único profesional, ejerce un papel, un rol de monopolio. Eh, Cobra a los pacientes, a los probables pacientes que tenga, les cobra de acuerdo como los conoce, es un pueblo, los conoce, sabe cuánto están dispuestos a pagar. Así, sabe, puede determinar, puede tener una idea aproximada de cuánto de dinero pueden pagar por la consulta, ¿ya? Estas personas, estos pobladores. Como es el único, él tiene esa posibilidad, él maneja toda esa situación. Eso es primer grado. En segundo grado, por bloques, por cantidad, se menciona, y ustedes lo tienen en sus materiales, por ejemplo, pues compramos paquete de A3, paquete de A6, ¿no? Dependiendo si es gaseosa, si es eh, leche u otros. ¿Ve? Entonces, ahí el precio por paquetes va a ser inferior que si lo compráramos uno a uno. ¿Ve? Ese es segundo grado, discriminación de precios de segundo grado. Y en la discriminación de precios de tercer grado es por segmentación del mercado. Los clásicos ejemplos ahí están dados en función a cuando uno va al cine, no todos los que van, ¿no? Suponiendo que es una familia que va con diferentes edades, desde niños hasta adultos, y también de repente adulto mayor, entonces no todos van a pagar la misma tarifa para poder ingresar a la sala de cine. ¿Ok? En un avión también, ¿no? Cuando usted contrata su pasaje, compra su pasaje, tiene usted la posibilidad de definir en el cuál es más barato, cuál es más caro o más cómodo, en fin. Entonces, no todos los pasajeros van a pagar la misma tarifa. Entonces, ahí tenemos un segundo ejemplo de discriminación de precios de tercer grado. Bien, entonces, vamos ensayando ya la respuesta. Pedro dice, debido a que su hora de refrigerio, a ver, vamos a ubicar esto mejor, ahí está. Eh, Corresponde pues desde la 1 hasta las 2 de la tarde, está clasificado automáticamente. Bien, está entonces fuera del horario establecido, ¿no? En la pollería para los precios que está ofreciendo. Entonces, está clasificado Pedro automáticamente dentro de un grupo que consume durante un intervalo de tiempo específico. Él pertenece a un segmento diferenciado por horario, en este caso, personas que trabajan en empresas cercanas. Entonces aquí estamos hablando de una discriminación de tercer grado, lo que corresponde a Pedro. En lo que corresponde a María, tiene mayor flexibilidad horaria, lo que le permite elegir entre las diferentes opciones de precios según el horario. Ella puede elegir la opción que más ajusta a sus preferencias o necesidades. ¿Ve? Y como hemos dicho hace unos instantes, en discriminación de precios viene como una especie de por paquetes, ¿no? O sea, no solamente consumes un producto, sino que si, te brindan uno más o uno adicional más dentro de un precio. Entonces corresponde a segundo grado aquí, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta, y ahí la tienen, la captura de pantalla o fotos que ustedes crean conveniente. En esta pregunta, en este ejercicio número 1, tenemos pues tercer y segundo grado. Ajá, muy bien. Veo que están participando ya. Ahora sí podemos tener acceso al chat. Perfecto. Estudiante Víctor Calderón nos estaba ya proponiendo la respuesta D. ¿Ve? Y ahí está precisamente marcado.
Bien, espero que vamos o vayamos refrescando nuestras ideas sobre todos estos temas y como algunas preguntas que son como casuísticas, como que nos rompe el esquema de los ejemplos que se da en clase, ¿no? Pero de eso se trata precisamente, los ejemplos y la teoría que se da en clase. De repente se adecuan en ese momento, pero tiene que adecuarse también a otro tipo de ejercicios que se les pueda presentar. Uno, entonces, la D. Pregunta 2. En economía se ha observado la intervención estatal para establecer un límite superior al precio de los bienes o servicios, con el fin de hacerlo más accesible para los consumidores. Si el gobierno decide establecer este límite para un bien, ¿qué consecuencia es más probable que ocurra en el mercado de este producto? Bien, entonces aquí, ¿qué tema en específico debemos nosotros tener en cuenta, tener presente? En esta pregunta número 2, tenemos la gráfica, ¿sí? En el eje vertical, precio, X, de cualquier bien o servicio, y en el eje horizontal, la cantidad ofertada, o puede ser cantidad demandada, ¿no? Porque aquí tenemos las dos curvas, la curva de la oferta, de color verde, que tiene pendiente positiva, y la otra, el azul, de pendiente negativa, que representa la demanda. Y el punto de intersección es el punto de equilibrio. Y en el punto de equilibrio, pues, la oferta es igual a la demanda. ¿Ya? Eso no se olvide, la cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada. Pero aquí nos habla de que hay una intervención del Estado. Y recordamos que, en primer lugar, en una economía de mercado no debe intervenir el Estado. Bien, no debe así, subrayado no, en una economía de libre competencia. Pero, y eso ya lo hemos estudiado, el escenario real y concreto no se muestra tan perfecto. Por eso es que también hay un tema que se ha estudiado, las imperfecciones del mercado. ¿Eh? Bien, aquí hay intervención del Estado. Si quiere favorecer a los consumidores, entonces pone un precio menor. Si quiere favorecer a los productores, a los vendedores, ¿no? De repente, algún sector de la actividad económica que está en problemas y quiere mejorar su condición, entonces de repente se elevan los precios, ¿ya? Se elevan los precios. Pero, ¿qué nos dice el ejercicio? A ver, ¿a quién se está refiriendo? Y ahí tenemos, ¿ve? Si hay un punto de equilibrio, tendremos pues un precio de equilibrio y también una cantidad de equilibrio. Y aquí está, vamos a establecer, según ven la flecha de color amarillo que acaba de aparecer, precio máximo. Ah, entonces aquí estamos ya razonando en el sentido de que vamos a beneficiar como Estado a través de la intervención en el mercado del precio de un producto, o sea, va a ser fijada. Cuando se dice intervención, quiere decir pues que el gobierno que está presente de turno, que representa al Estado, va a fijar un precio que está por debajo del precio de equilibrio, para favorecer, en este ejercicio, al consumidor, ¿ya? Pero ¿qué se va a generar? ¿Se acuerdan de ello o no? ¿Qué se genera? Hasta ahí todo está muy interesante, muy favorable. ¿Ve? Ahí está el nuevo precio. Que le está llamando precio máximo, ¿no? ¿Ya? Un precio por debajo del precio de equilibrio. Cuando dice precio máximo, muchos estudiantes dicen, profesor, pero ¿cómo hace máximo si está para abajo? ¿No? Si en la curva se representa hacia abajo. Es que es el máximo que puede disminuir. No es que si el kilo de arroz está a 5 soles y yo políticamente me conviene ponerlo a un sol y lo pongo, así no funciona. Tiene que ser una decisión técnica. De repente de 5 soles pues aguanta el, ¿no? 4,50. Si lo bajo más, ya podríamos generar una situación de exceso de demanda y los recursos, en este caso, pues el arroz no alcanzaría para cubrir las necesidades y por lo tanto, finalmente, ya no sería ni siquiera 5 como precio de equilibrio, sino estaría por encima de 5 soles. Y ese nuevo escenario, ¿ve? Entonces ahí está la flecha verde. Si bajamos el precio, ¿qué sucede con la cantidad ofertada? Estamos trabajando a nivel de oferta. La cantidad ofertada va a disminuir.
¿Por qué? Porque recuerde usted cuando estudiábamos oferta, ¿sí? La oferta y luego estudiamos la demanda, pero aquí la oferta tiene que ver con los bienes y servicios que se ponen a disposición de los consumidores. Y cuando hablábamos de oferta, usted piensa como vendedor, usted piensa como productor, y como tales, usted definitivamente no quiere perder dinero. Por lo tanto, en su razonamiento práctico, es muy probable que usted, al ver que han bajado el precio y que no le conviene, entonces va a poner menos productos a disposición de los consumidores. O sea, se va a generar una escasez. ¿Ve? Hay una mayor demanda. Vemos el punto, si lo prolongamos el punto, no sé si logran ver, si lo prolongamos, vamos a ver que la demanda va a aumentar, la cantidad demandada. Pero a nivel de la oferta, la cantidad disminuye. Entonces ahí estamos en ese escenario que mencionábamos hace un momento, que el nuevo precio, ya dado por escasez, va a estar por encima del precio de equilibrio. Si regresamos al ejemplo que propuse de 5 soles el kilo de arroz, probablemente suba 6, 7 o más. Y como es un producto de primera necesidad, pues para nuestro ejemplo, ve ahí está el nuevo equilibrio y ahí está la cantidad demandada que aumentó. Entonces, el gráfico nos ayuda. Tienen ustedes que, si es posible, memorizar básicamente las curvas, los puntos principales, que son puntos de equilibrio, cantidades de equilibrio, precio de equilibrio, y de ahí razonar. Y ahí muchas veces está la respuesta a lo que conceptualmente nosotros definimos. Así que tengan mucho cuidado con eso. ¿Ve? Entonces, la cantidad demandada va a ser mayor a la cantidad ofertada. Nuevamente observen el gráfico debajo de las flechas verde y azul. Quiere decir que al haber un exceso de demanda, ¿qué sucede con el precio? El precio se va a incrementar, ¿ve? Entonces ahí tenemos la formación de un mercado negro. Tenemos un precio de mercado negro y el nuevo escenario económico se va a llamar, pues, mercado negro. ¿De acuerdo? Eso se genera de por sí, o sea, no es que adrede a propósito, no, de por sí. Ya esa es una consecuencia probable que si no se maneja bien esto de establecer el precio máximo por parte del gobierno, si no se maneja bien y se hace por populismo o se hace porque, bueno, se quiere de repente, pues, en algún momento positivamente favorecer al consumidor, al final lo va a perjudicar. Entonces, la respuesta, como ya he visto en el chat, muy bien, felicitaciones, es la respuesta E, ¿ya? Que terminemos pagando el precio de mercado negro, sé que está por encima del precio de equilibrio. Bien, esa es la respuesta. Entonces, jóvenes, pregunta número 2, la alternativa E, que terminemos pagando el precio de mercado negro. Pero hay más intervenciones en el chat, ¿sabes? Coincide. Muy bien. Pasamos al ejercicio o pregunta número 3. Respecto al salario real, indique qué proposiciones son las correctas. En Romanos 1 corresponde a la definición de remuneración mínima vital. Romanos 2 es el salario con aplicación de beneficios y descuentos. Romanos 3 es la capacidad adquisitiva o poder adquisitivo del monto que se recibe como retribución, ¿sí? Salario. ¿Qué se retribuye con salario? El trabajo. Y Romanos 4 es el que se calcula sobre la base del salario nominal y el factor inflación. Miren cuántos conceptos aparecen en esta pregunta. Entonces ahí tenemos que recordar los diferentes nombres del salario, ¿sí? Y dentro de los diferentes nombres del salario, pues, ¿en qué consiste, no? Ya hemos visto en ese tema si el pago o salario es al obrero, entonces se llama jornal. Si es al empleado, se llama sueldo. Si es a los altos funcionarios del Estado, se les llama emolumentos. Si es a los consejeros regionales, regidores municipales, por poner dos ejemplos, les corresponde la dieta, les pagan por reunión. Y a los que giran, recibo por honorarios, trabajadores independientes que ejercen profesiones o algún oficio u otra actividad, pero que emiten el recibo por honorarios, que ahora es electrónico,
Entonces estamos hablando ahí pues de honorarios. ¿Ves? Son los diferentes nombres. Pero también hay otra, acá según el poder adquisitivo, ¿no? Porque la pregunta va en el sentido del poder adquisitivo. ¿Y qué entendemos por poder adquisitivo? El poder adquisitivo viene a ser la capacidad, el poder de compra de nuestro salario. ¿Cuánto compramos con 1.000 soles? ¿Cuánto compramos con 2.000? ¿Cuánto compramos con 5.000 soles? Dependiendo los ingresos que tenga la persona o la familia, ¿no? ¿Ya? Si están bien organizados, entonces se enfrentan todos los gastos. Pero bueno, entonces tenemos un salario nominal. El salario nominal es lo que nosotros ganamos, lo que percibimos por nuestro trabajo, por desplegar nuestra capacidad humana de trabajo. ¿Ya? Ese es el salario nominal. Y que cuando llega a nuestra mano ya está descontado todo lo que por ley corresponde. Ya está en nuestra mano. Yo, por ejemplo, tengo un sueldo de 3.000 soles, por decir, pero eso es, hay que someterlo a descuentos. Entonces, al final yo recibo 2.800, por poner un ejemplo. ¿Ve? Ese es mi salario nominal, lo que estoy recibiendo. Pero de ahí voy al mercado, pues, ¿no? Para vivir tengo que comprar bienes, tengo que contratar servicios y pagar mes a mes, dependiendo los servicios, dependiendo el alquiler, si vivo en una casa, una vivienda alquilada, ¿ve? Y los precios suben y bajan, suben y bajan. Entonces estamos ahí en el tema del salario real, que viene a ser el poder, la capacidad de compra de mi salario nominal. En el ejemplo que les he propuesto, pues, ¿qué hago con mis 2.800 soles, ¿no? ¿Cuánto voy a comprar en alimentos para un mes? ¿Cuánto tengo que gastar en alquiler? ¿Cuánto en pasajes, etcétera? Todo lo que tenga yo como obligaciones, ¿ya? Y esos 2.800 soles tengo que distribuirlos para cada rubro para un mes, ¿no? Hasta mi próximo pago. ¿Se dan cuenta? Entonces ese es el salario real. Es el poder de compra de mi salario nominal. Aquí hay más información, de repente más reciente, porque si usted revisa el material, como no teníamos el dato, porque este dato aparece recién al comenzar el año, fines de año y comenzar el año, entonces es muy probable, como que sí lo es, que la cifra haya sido, ¿no? En nuestras separatas, la remuneración mínima vital, también conocido como salario mínimo legal, que es lo mínimo que debe percibir un trabajador en el Perú. Entonces, tenemos pues que era 1.025, pero ya actualizado, y ahí lo tenemos en pantalla, y ustedes ya seguramente, porque eso se ha trabajado en la clase ya, 1.130 soles, ¿ya? A partir del 1 de enero, no 1 de enero, señores, ¿ya? Sino hoy día sería 11 de enero. Ya mucho cuidado con esas, que a veces hasta en la televisión pues mal informan, ¿no? No se dice primero, se dice 1, desde el 1 de enero 2025 rige en nuestro país hasta el último día de este año como salario mínimo legal la suma de 1.130 soles. Entonces, 1 romanos, 2 romanos no es. El salario neto es el que obtiene después de aplicado beneficios y descuentos. Ese es el neto. El bruto es el total. En el número 3, el salario real mide el aumento o disminución del poder adquisitivo, lo que yo les indicaba. Y si suben los precios, eso se llama inflación, ¿sí? Se llama inflación. Por eso es que de repente la 4 puede ser también. A ver, correcto, ¿eh? Entonces tenemos como alternativa respuesta, y ya veo que en el chat ustedes masivamente, hoy día sí nos acompañan con chat, pasar captura de la 1. Ah, bueno. A ver, atento el estudiante, que voy a volverlo a poner rapidito la 1, la número 1, ahí está. A ver, 30 segundos para que realice su captura de pantalla. Con la respuesta, ahí está, la D. ¿Listo? Muy bien, continuamos entonces. Vámonos a la número 4. Ya hemos visto esta número 2. Vamos en la número 2, entonces en la 3, perdón, nos quedábamos con la alternativa A.
son verdaderas o son correctas Romanos 3 y Romanos 4. Ahora sí pasamos a la número 5, que es un poco más extensa. Pregunta 4. Pregunta 4. Por la formación recibida en un entorno académico riguroso, los graduados de universidades e institutos de tecnología y de administración de la India han sido tratados como el santo grial en todas las industrias de ese país y son el principal objetivo de su contratación para grandes multinacionales, así subcontratación para grandes multinacionales. Ejemplos de estos son Google, IBM y Mastercard, que acudieron al talento indio para altos puestos que aportaron otra óptica que les han hecho mejores y con ello ganar millones de dólares. El crecimiento de la India ha sido liderado por el sector de los servicios informáticos y empresariales. Esto es resultado del duro trabajo que se viene haciendo desde la década de los 80, siglo XX, para liderar la cuarta revolución industrial, con el desarrollo de una cultura de creación de empresas e innovación. Pregunta. Con base en el enunciado, se puede observar que los indios están aportando mucho valor económico a las organizaciones. Esto gracias a un activo denominado A, capital humano, B, recurso empresarial, C, mano de obra, D, talento organizacional o E, población activa. Aquí viene a colación el concepto que hemos estudiado, capital humano. Y cuando decimos capital humano se refiere pues a la fuerza de trabajo. Acuérdese que la fuerza de trabajo o trabajo es uno de los elementos del proceso productivo, ¿no es cierto? Por algo le llaman pues, factor productivo. Entonces, si escuchamos, leemos capital humano, se refiere pues al trabajo. ¿Ve? Y si se refiere a quién lo ejerce, obviamente a las personas que trabajan, que venden su capacidad de trabajo. No se venden las personas porque no somos esclavos. Vendemos nuestra capacidad. ¿Ve? Entonces, hay una palabrita acá, ¿no? Dice la pregunta. Con base al enunciado, se puede observar que los indios están aportando mucho valor económico a las organizaciones. Esto gracias a un activo denominado, creo que está la respuesta ya tácita, ¿no? Capital humano. A ver, ¿cómo les fue en el chat? Ajá, muy bien, muy bien. Felicitaciones. Están siguiendo la maratón entonces. ¿Cuántos tenemos en sala? Más de 200 personas. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Bueno, estos temas no son tan complicados, así que hicieron la captura. A ver, estamos dando unos segundos más. 2 de la tarde ya con 31 minutos. Pregunta 4, la A. Capital humano. Ahora sí, ¿qué nos dice la pregunta número 5? Alberto y María trabajan gestionando las importaciones de una importante compañía en el Perú. María es políglota y tiene contacto con proveedores de China, o sea que habla varios idiomas, ¿ya? Políglota habla varios idiomas. China, o sea, dice, tiene contactos, se refiere a María, con proveedores de China, Estados Unidos, España, India. Mientras que Alberto no es políglota, ¿ve? Se contacta con proveedores de Colombia, México y Chile. María percibe 4.500 soles como remuneración y Alberto 3.900 soles. Alberto tiene 7 años en la empresa y María tiene 3, pero ambos iniciaron sus labores en el área de logística en el 2016. Aquí viene la pregunta. De acuerdo al enunciado, se puede evidenciar que... Ver qué cosa evidenciamos aquí. Entonces, hay un tema que se ha estudiado también, discriminación salarial. ¿De acuerdo? Quiere decir, pues, que ya sea porque está usted trabajando en el mercado formal e informal, su salario puede ser diferenciado, puede ser diferente. Eh, por las leyes también, ¿no? Un sinnúmero de leyes que hay en la clase, lo que se les presenta a ustedes son algunas de las leyes. Hay un sinnúmero de leyes que hace pues que las personas, ¿no? De diferentes sectores no tengan el mismo salario. No es un salario horizontal, ¿no? Para todos igual, dependiendo de alguna característica, no. ¿Ya? Entonces hay leyes, hay un marco normativo muchas veces diferenciado. Entonces eso hace que haya una discriminación salarial. Y el otro tema es pues de género, por género.
¿ya? Varones y mujeres, que a pesar que ha transcurrido ya el tiempo y han habido luchas, ¿no? Para mejorar o para eliminar esa discriminación salarial, digamos, entre varones y mujeres, ha cambiado bastante, ¿no? En términos positivos, pero todavía hay evidencias de lo contrario. ¿Cuál sería acá la respuesta? A ver, ¿qué nos dicen ustedes en el chat? La C. Vamos a ver. Vamos a ver. Discriminación salarial existe cuando personas que desarrollan la misma actividad en las mismas condiciones ganan diferentes salarios. En el enunciado, ambos desarrollan el mismo trabajo y tienen el mismo tiempo desarrollando la actividad en logística. ¿Ve? La comunicación con países que hablan otros idiomas solo la puede establecer María por ser políglota. Este es un ejemplo de una justa diferenciación en el salario. Entonces, ¿con cuál nos vamos quedando? No existe discriminación salarial. ¿Ve? Ya ustedes habían dado otras respuestas acá. Todos habían ido a la A. ¿Ya? Entonces, hay algunas, ¿cómo les digo? Aquí hay algunas palabras que le cambian el sentido. ¿Eh? Porque al ojo usted dice, bueno, María, pues 4.500 y Alberto 3.900. No es igual, profesor. Pero, ¿qué características y de qué manera se desempeña María, ¿no? Tiene un mayor, digamos, impacto, es lo que domina diferentes idiomas le permite tener, pues, ¿no? Una mayor responsabilidad inclusive y un impacto mayor, ¿no? En el mercado internacional, más allá de las fronteras cercanas de los hispanohablantes. ¿Ya? En este caso, entonces, no existe discriminación salarial, porque se está justificando la discriminación del salario por razones, en este caso, ya, miren, por régimen laboral, les explico. Cuando dice régimen laboral se refiere a leyes. Por decir, yo estoy trabajando para el Ministerio de Educación, soy nombrado. Entonces estoy con una ley, por ejemplo, la 19990. Ese es un régimen. Otro régimen es, por ejemplo, los de locación de servicios, que le llaman terceros, que giran su recibo por honorarios y no reciben ningún beneficio, solamente le pagan por su trabajo. ¿Ya? Esa es otra disposición. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales están bajo otra ley diferente. ¿Ve? Aunque ahora en estos últimos años me parece que ya los están incluyendo en la 19990. Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Regímenes laborales diferentes, leyes diferentes que hacen que el salario sea diferente. ¿Ya? Esa es otra forma también de discriminación salarial. Que pueda ser justa o injusta, ya ese es otro tema. ¿Ya? Ya ese es otro tema. Todos siempre queremos ganar más, ¿no es cierto? Todos siempre queremos ganar más dinero. Por ejemplo, los congresistas, a ver, son trabajadores del Estado, ¿de acuerdo? Igual que nosotros que trabajamos, por ejemplo, para el Ministerio de Educación. Pero sin embargo, hace pocos, ¿no? Menos de un mes en su salario de diciembre han recibido un sueldo completo por Navidad. O sea, ganan 15.000, les dan 15.000 más, siendo trabajadores del Estado. ¿Ve? Ese es un régimen. ¿Es injusto de repente? Les digo, eso ya es otra discusión, ¿no? Mientras que los demás trabajadores del sector público solamente han recibido, pues, sus 300 solcitos como gratificación, nada más. ¿Ya? No el sueldo completo. ¿Por qué? Porque así le dice la ley que así deben ganar en ese sector, ¿no? Los demás trabajadores públicos. Ahí tenemos también, pues, otra situación de cómo una ley determina, un régimen laboral determina el salario. Espero haber respondido su inquietud. En el examen, no tengan miedo en el sentido de que, uy, me van a preguntar y el profesor que hizo la maratón dijo, pues, la 19990, voy a estudiar, papá, te tienes que estudiar toda la ley. ¿O qué dice la ley 2530? ¿O qué dice la ley, o sea, bajo la cual, pues, les pagan a los policías y militares? Que el profesor me ha dicho que es diferente, hay que buscar eso para leer. No, no, no. Simplemente interpreten la pregunta fijándose por qué razón se está dando la discriminación.
¿Ya? ¿Por qué razón? Entonces, por ahí ya manejan la respuesta. No les van a preguntar qué dice tal ley. No, no, no. Ese no es el tema. Pregunta 6. Una nota relativa a la economía peruana, en la que un fiscal consultado afirmó lo siguiente. La ley prohíbe vender medicamentos en galerías. El 90% de estos stands no cuentan con permisos de la Dirección General de Medicamentos, más conocido como la DGMIP, ¿no? Todos los años se hacen operativos, pero se sigue vendiendo igualmente, ¿no? Ilegalmente, ilegalmente. Lo ilegal es lo prohibido, por si acaso. Cuando dice ilegal es prohibido. Pregunta, considerando lo afirmado por el fiscal y los conocimientos sobre el tema de la informalidad, ¿no? Pues acá estamos hablando de informalidad. Establezca usted el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. A ver, antes de continuar con la respuesta, ¿qué dice el chat? Están proponiendo la D. A ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. En Romanos 1, la demanda está determinada por el lugar de venta. ¿Verdadero o falso? La informalidad es estimulada por la evasión tributaria. ¿Ah? El problema se mitigaría ofertando medicina genérica. Y es un caso policial y por tanto no alude a la economía. Bien, la primera, respondiendo ya. La primera la consideramos falsa porque la demanda de medicamentos está más influenciada por la necesidad y el precio que por el lugar de venta. Las personas compran medicamentos en galerías porque son más accesibles, no necesariamente por la ubicación. ¿Ya? Son más accesibles y tal vez ahí el precio sea incluso menor. Y bueno, pues cada quien ve siempre pagar menos, ¿no? Y a veces sin darse cuenta que se puede perjudicar. 2. Verdadero. Uno de los principales factores que estimulan la informalidad es la evasión de impuestos, ya que permite reducir costos y ofrecer precios más bajos. ¿Ya? Dejo de pagar el impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas, ¿ya? U otros impuestos que se apliquen por la comercialización, dejo de pagar. Entonces estamos a nivel de evasión tributaria. Tercero, en romano también es verdadero. Si los medicamentos genéricos estuvieran ampliamente disponibles y fueran accesibles en el mercado formal, disminuiría la demanda de medicamentos de origen informal. ¿Ya? Entonces, aquí sería una alternativa, ¿no? Aumentar la cantidad de productos, estos llamados genéricos que tienen un precio más bajo y que pueden estar, pues, más accesible al bolsillo de las personas, ¿no? Que están urgiendo de mucha medicina, a veces sale carísimo. Entonces, una alternativa es esa. Y podría ser un paliativo o una forma de contrarrestar, pues, esto del tema de la comercialización de manera así ilícita. Muy bien. Entonces ahí tenemos una situación de como una especie de sociedad, ¿no? Entre la informalidad y la legalidad. Bien, y la última es falsa, ¿ya? Es un caso policial y ese es un distractor, pues, muy, muy dispar, ¿no? Pero de todas maneras se les pone, pues, para buscar, ¿no? Distraer la atención de ustedes y de repente alguien marca eso. ¿No? Como dice ilegal, entonces, profe, y dice vendiendo ilegal, ya entonces policía, pues, profe. Ya, no tengan mucho cuidado con las palabras que se expresan, el sentido. Acá estamos viendo, pues, un tema económico, más que policial o jurídico específicamente. Pregunta 6, entonces la respuesta D. Falso, verdadero, verdadero, falso. Vamos a la número 7. ¿Qué nos dice la número 7? En el informe sobre la economía informal del 2023 dado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, Perú, se establece que la productividad media de un trabajador informal es casi 5 veces menor a la de un trabajador formal. Esto trae como resultado que en la economía se manifieste en A. Una baja calificación del trabajador informal. B. Incentivos laborales a las empresas que formalizan a sus trabajadores. C. Un menor valor producido por el país, a pesar que el empleo informal es mayor.
D, la generación de innovaciones tecnológicas. O E, mayores niveles de acumulación de capital. A ver, están apostando ya varios por la respuesta C. Vamos a ver, ¿cierto o no cierto? Sabemos que la economía informal eh, es en porcentaje muy superior a la formal en nuestro país. Supera el 72-75% de informalidad. Cuando decimos economía informal, estamos reconociendo que hay un sector informal, ¿sí? Sector, empresas informales, negocios informales, y por el otro lado, pues está el trabajador, que si labora para el sector informal, obviamente va a ser un trabajador informal. ¿Ve? Aquí, ¿cuáles son las características en general? Si es a nivel de sector informal, entonces no está registrado en SUNAT, no, en SUNAT menos, no emite comprobantes de pago, o sea que ahí hay un tema de impuestos. Sus trabajadores no están registrados debidamente en una planilla, por lo tanto estos trabajadores no van a tener pues beneficios sociales, no van a tener, por ejemplo, la atención de e-salud, ¿ve? Si se es informal, sea trabajador o empresario informal, no hay acceso al crédito, pues, porque siempre nos piden documentos en las entidades financieras, documentos que avalen tus ingresos. Pero como no tienen, son informales, entonces no tienen esa posibilidad, ¿ya? Y así, ¿no? Todas las características que hemos venido estudiando de la economía informal. Muy bien. Como es sabido, el empleo informal supera el 70% en la economía peruana, sin embargo, su aporte al Producto Nacional es menor al 20%, reflejando que el valor agregado que genera el empleo informal es bajo. Una de las razones es el escaso nivel de calificación de trabajadores. ¿Esto qué quiere decir? Son menos productivos, en el sentido de que, ¿qué significa productivo? Rendimiento, ¿ya? ¿Qué significa eficiencia, eficacia? Administrar los recursos de manera conveniente. Entonces, eso, por las características y muchas veces las condiciones del empleo informal, no lo permite. Mayormente el informal sector o empresa no apuesta por mejorar, ¿no? No sé, por capacitaciones, nuevas maquinarias, ¿no? Hay excepciones, pero no es la generalidad. Entonces el nivel de rendimiento de sus trabajadores también va a ser pues bajo, ¿ya? Entonces el aporte a la generación de la riqueza del país va a ser también inferior. Forma parte de, pero aún así sigue siendo en términos de calidad no adecuado. Pasamos a la pregunta 8. Dice, en la interacción entre vendedores y compradores de un producto, la ciencia económica asume que el mercado está en equilibrio cuando la oferta se iguala a la demanda. En la intersección de sus curvas se determina el precio de equilibrio. Si a partir de este punto ocurriera un aumento de la oferta, ¿cuál de los siguientes efectos se daría en el mercado? Entonces, nuevamente aparece la gráfica. Vamos a completar toda la gráfica. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Va a aumentar el precio, disminuir el precio se mantiene, la demanda disminuye o la demanda se mantiene? Entonces, la flechita que está parpadeando ahí, si está haciendo un efecto de movimiento, nos dice que la curva de la oferta se va a la derecha. ¿Ve? Entonces, ¿cuál enunciado sería el correcto? Acuérdense del ceteris paribus. Acá estamos considerando solamente el precio, porque ya sabemos que hay otros factores, tanto para la oferta como para la demanda, ¿no es cierto? Factores que determinan. Pero aquí estamos a nivel de oferta. Y la pregunta nos dice, ¿no? Si a partir de ese punto ocurriera un aumento de la oferta, quiere decir que la curva se desplaza hacia la derecha, ¿qué sucede? Entonces, vamos respondiendo. Si en el mercado se da un exceso de oferta, es decir, ocurre un aumento de la oferta, los precios tienden a disminuir, provocando un aumento de la demanda hasta un nuevo punto de equilibrio. Apliquemos esto de la ley de oferta y demanda por el lado de la oferta. Cuando hay muchos productos en el mercado, ¿qué sucede con el precio? El precio disminuye, ¿no es cierto?
Entonces aquí vamos a tener pues como alternativa respuesta la B, disminución del precio. Muy bien, la captura correspondiente. 2 de la tarde ya con 48 minutos en este sábado 11 de enero 2025. Maratón Economía. Ahora sí creo que hicieron su captura. Vamos a la 9. Roberto es un joven provinciano de 24 años de edad que no tiene un trabajo estable. Ocasionalmente, desde un paradero no establecido de vehículos, informa a los choferes de las combis que compiten por los pasajeros. A cada combi que transita por su zona le entrega un pedazo de papel con anotaciones de tiempo y líneas de transporte que han circulado en los últimos 5 minutos. A cambio, el cobrador le entrega una moneda de 20 centavos. Según el texto, seleccione la alternativa correcta que corresponde al valor de verdad o falsedad de las proposiciones relativas a Roberto. 1. ¿Es un subempleado y su trabajo es informal? 2. ¿Está adecuadamente empleado y su trabajo es formal? 3. ¿Es un subempleado y su trabajo es formal? Entonces aquí estamos viendo los aspectos demográficos. La población económicamente activa, ¿no? La población en edad de trabajo de 14 a 75 años de edad, que lo quieren modificar, eso está en el Congreso, pero todavía sigue siendo los 65 años como fecha, ¿no? máxima que se debe trabajar. La respuesta aquí va en el sentido siguiente. Verdadero es un subempleado, ¿ya? No está adecuadamente empleado y obviamente su trabajo es formal, tampoco. Nos habla aquí de informalidad. Y es un subempleado y su trabajo es formal, ¿no? Ahí se contradice. Ya no tiene sentido ahí. Entonces la respuesta 9 es con cuál nos quedamos, verdadero, falso, falso. Es decir, la alternativa D. ¿Ya? Acuérdense que la población económicamente activa se divide en adecuadamente empleado, subempleado y desempleado. Y el tipo de empleo que tiene Roberto lo coloca dentro de los subempleados y obviamente su trabajo es informal. Pregunta 9, la D, de dado. Pasamos a la número 10, casi terminando ya. Sonia tiene 5 años trabajando en una empresa productora de envases plásticos, pero actualmente mantiene discrepancias salariales con sus empleadores. Desde que ingresó a la empresa, mejoró sus competencias con cursos y diplomados especializados, por lo que solicitó un incremento salarial, que fue rechazado. Ante esa respuesta, ella ha decidido renunciar y llevarse una copia de todos los documentos que elaboró y que constituyen la base del planeamiento estratégico de la compañía. Marque la alternativa correcta o la alternativa que mejor describe la situación de la empresa. A ver, ¿qué nos dicen en el chat? ¿Cuál sería la respuesta acá, en la 10? La E nos han escrito ya. Augusto, Leonela, Angeli. A ver, los estudiantes ya nos están escribiendo. Vamos a ver entonces, aquí el tema es conflictos laborales. Acuérdense de los paros, pero más que de esos conceptos, acuérdense de cuál es la razón, ¿no? O razones posibles por las cuales, pues, al no estar de acuerdo con la política de la empresa, el trabajador puede reclamar, puede protestar, diciéndolo en otras palabras. Paro de 24, 48, 72 horas, huelgas, ¿no? Por tiempo indefinido, el lockout, que es por el lado del empresario, el cierre de la empresa, el boicot, cuando los trabajadores buscan perjudicar el normal desarrollo de las operaciones de la empresa. ¿Sí? Perdón, ese es el sabotaje. Y el boicot es cuando no solo el trabajador, sino la familia, el barrio, no sé, el pueblo, eh, toma la decisión, el acuerdo de no comprar el producto X o el servicio, no contratar el servicio X porque están protestando justamente sus trabajadores, ¿no? Eso es el boicot. Y el sabotaje es cuando malogramos o perjudicamos la operatividad de la empresa, con una acción, obviamente, ¿no? Si es una fábrica, los enchufes los malogro, la pieza de una máquina lo malogro, pero si es en una oficina, ¿cómo sería? Porque la pregunta 10 un poco que hace alusión a una oficina, ¿eh? No a una fábrica en sí, donde hay máquinas. Aquí claramente, salvo
una corrección, porque en el texto dice Sonia y en la respuesta dice un grupo de trabajadores, ¿ya? Nada más esa es ¿cómo les digo? De repente la corrección o no, porque la idea está, ¿no? Sonia es uno de los trabajadores, ¿ya? Entonces aquí la respuesta está un poco general, ¿no? Cuando dice, los propios trabajadores han intentado realizar acciones de sabotaje. O sea que la acción realizada por Sonia, que no solamente pudo ser ella, sino alguien más, ¿no? Un grupo, es una acción de sabotaje, ¿ya? Es una oficina. El escenario cambia, porque mayormente siempre como que hacemos alusión a lo que es, pues, una fábrica, máquinas, ¿no? Que es más fácil de entender. Pero en una oficina puedo llevarme documentos, puedo, no sé, alterar la computadora, ¿no? En fin, puedo borrar información, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, ya eso es a nivel de una oficina. Muy bien, ahí tienen las claves. Ahí tienen las claves de esta maratón número 3. Todavía tenemos unos 4 minutos más para, de repente, si hay alguna pregunta. Profesor, ¿podría poner la número Profesor, 6? A ver, nos ordenamos. Primero intervino un jovencito. ¿Cuál es la inquietud? ¿Podría poner la número 6 para tomar captura, por favor? Ya. Y la señorita, profesor, buenas tardes. Tenía una buenas tardes. duda con la pregunta número 10. Ya, En la alternativa B dice la palabra sabotaje y bueno, eso corresponde cuando haces daños a la empresa. así es. Y allí mismo en el enunciado dice que se lleva documentos. Una pregunta sí había, de hecho, en el boletín y Sí, cuando entré a las clases de consultas académicas, el ya, profesor dijo de que la B podría ser buena alternativa por el hecho de la palabra sabotaje, ya, pero luego dijo que el boicot también. Entonces, no sabría en sí cuál podría ser en realidad la respuesta. ya. Mire, aquí 100% nos quedamos con sabotaje. Le voy a explicar por qué. La idea de boicot, y eso usted puede revisar información de casos que se han dado, o sea, no es un concepto solamente. Vamos a suponer, es una empresa que funciona, no sé, en un distrito, en una ciudad. Los trabajadores están reclamando, vamos a suponer, incremento salarial, y la empresa no acepta, ¿no? Y pasa el tiempo, pasa el tiempo. Además de estas formas de hacer paros y huelgas, que muchas veces pues no tiene un efecto como se quisiera, ¿no? Aunque bueno, obviamente se está afectando la producción, pero la empresa tiene stocks y puede seguir en el mercado hasta que en un momento pues de repente decida negociar, ¿no? Entonces, para ampliar la protesta, ¿qué es lo que hacen los trabajadores? Y ahí viene lo de boicot, ¿ah? Eh, Ahí está. Los trabajadores entonces, ya, ellos dejan de comprar el producto, ¿ya? Si es una empresa decide que fabrica un producto, pero inducen a sus familiares para que tampoco los compren, e inducen a los vecinos o a la población para que tampoco los compren. Entonces ahí se perjudica las ventas, obviamente, y por ende la producción, ¿no? De parte de la empresa. Lo que en muchos casos, y hay ejemplos, hace que la empresa finalmente ceda a las exigencias de los trabajadores. ¿Ya? Ahí estamos a nivel de boicot, ¿ya? A nivel de boicot. Pero en este caso, y por ello yo les decía, es más fácil entender, profesor, es una fábrica, hay máquinas, veo cómo, ¿no? Perjudico el funcionamiento de las máquinas. Eso lo entendemos más fácil, ¿no? El sabotaje. Pero en una oficina, ¿cómo hacemos? Me puedo llevar documentos, ¿qué es lo que dice ahí, ¿no? O como indiqué hace unos instantes, de repente pues entro a la computadora, ¿no? Adrede y empiezo a borrar información clave. Es otra forma, ¿no? Más invisible, entre comillas, pero es otra forma. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces ahí estamos a nivel de sabotaje. ¿Cómo perjudicamos directamente, así directamente, el normal desarrollo de la Profesor, empresa? disculpe, Sí, pero ahí dice una copia, o sea, ¿sería lo mismo? sí, sí, claro. Sabotear porque Porque, ha sacado una copia. claro, porque con eso puede de repente crear su empresa o vendérselo a otro.
Claro, sí. Entonces, profesor, con sabotaje se refiere no solamente a daños físicos de la empresa, sino Exacto, también con exacto. daños Sí, íntimos, sí. ya sea de documento, información. Ahora que se maneja la tecnología, pues hasta, ¿cómo le llaman esto? Clonar y una serie de cosas, ¿no? O sea, que esa información que es reservada, por eso dice planeamiento estratégico, es reservado, va a salir de la empresa. ¿Ve? Entonces ahí estaría perjudicando totalmente. Ah, ok. Ok, Ajá, profesor, gracias. perfecto. Bueno, no quiero interrumpir la siguiente. Por eso, mucho cuidado con las preguntas y leer bonito, ¿ya? Listo, última captura. Para irnos ya creo estamos. Yo les agradezco ya una vez más su atención estos primeros días de año 25. Y sí, pues la primera maratón de ¿no? De este tiempo. A ver un momentito. Ya, ahora sí. Listo, muchas gracias. Será hasta la próxima. Sigan estudiando y con algunos de repente nos seguimos viendo en clase. Buenas tardes.